Buenos días de nuevo, gente. Gracias por elegir. Hoy nos encontramos en el municipio de Picassent, aquí cerquita de Valencia. Tenemos el placer de contar en el canal con Alexia, que es psicóloga, aquí en su consulta en Desenvolupa la Ment. Os invito a que veáis la entrevista completa. Buenos días, gente de elegir. Gracias por volver al canal. Hoy estamos en Picassent, en Desenvolupa la Ment. ¿Lo he dicho bien? Correcto. Y nada, hoy tenemos la suerte de contar con Alexia, que es psicóloga. Como decía, tiene la consulta aquí en Picassent. Y bueno, qué mejor que ella para que se presente. Hola, buenos días. Buenos Encantada días. de estar aquí contigo. Nada, soy psicóloga, decidí montar mi consulta aquí en Picassent porque soy de aquí y al final la terreta tira. Muy bien. Y es un proyecto que nace del querer hacer las cosas a mi manera, más o menos. Ese sería el resumen rápido. Muy bien. En ese querer hacer las cosas a tu manera, por preguntarte, ¿habías trabajado en el campo de la psicología en alguna organización, empresa? Sí, estuve trabajando en Valencia para psicólogos que tenían ya una larga trayectoria, haciendo un poco del apoyo, ¿no? Realmente no hacía las labores de psicólogo al 100% porque estaba ya esa figura que presentaba el psicólogo oficial y vi diferentes formas de trabajar y decidí que quería coger un poco de cada una y hacerme mi propio proyecto. Coincidió que tenía la suerte de contar con un local familiar y solo hubo que decir, oye, que se me ha ocurrido una idea y la familia pues apoyó mucho. Apoya, muy bien. En esa emprenduría o emprendimiento, bueno, seguro que es importante el apoyo de la familia, pero el clic ese te lo hizo, ¿no? Lo diste por lo que has comentado, ¿no? Por el hecho de decir, quiero ser mi propia jefa, vamos a decir, y organizar yo mi consulta a mi manera, ¿no? Un poco fue impulsado por eso, por no sentirte cómoda trabajando para otro, o tenías tú desde siempre esa inquietud de emprender un negocio. No, la verdad es que no, además me da muchísimo miedo ¿Sí? el emprendimiento, porque además en la familia son casi todos bastante conservadores en ese sentido, de mejor trabajar para otro, que el riesgo lo corra otro, qué tal. Pero sí que es verdad que me di cuenta de que, sobre todo en psicología, no sé, en otras áreas, si quieres dar de verdad todo tu potencial y hacer las cosas como tú te sientes satisfecho haciéndolas, la única forma de hacerlo es emprendiendo. Emprendiendo. No había otra. Bueno, ¿qué le dirías a la gente que quiere emprender en algún negocio, aunque no sea la psicología, en cualquier otro ámbito, que se anime, ¿qué le dirías? Porque Vale, les diría, lo primero, que busquen una buena asesoría o un buen gestor, que es la base para que esto funcione, que emprendan, que vale la pena intentarlo, si se puede, por supuesto, pero vale la pena porque descubres que tienes muchas más capacidades, no solo en el área de trabajo o profesional en el que crees, sino que al final encuentras que eres válido en muchas otras cosas porque te vas haciendo a ti mismo. Es esto que dicen los ingleses de háztelo tú mismo, pues eso es lo que encuentras cuando emprendes. Tienes que aprender un poco de otros campos, ¿no? Eso. Pues de contabilidad, me imagino, de Sí, fiscalidad, claro. de organización, porque al final si estás aquí, ¿no? Sí, y además Trabajas eres, sola, eres tu exacto. secretario, tienes que tener en cuenta las agendas, Llamadas, los recordatorios, el tal. Entonces sí, aprendes que vales mucho, vales mucho. que vales El mucho. emprendimiento te hace notar eso, que vales Que mucho. vales mucho, muy bien. Otra pregunta que quería lanzar es, bueno, un poco el dar el paso hacia la psicología. ¿Por qué decidiste estudiar esa rama? ¿Hay algún motivo particular? ¿Te llamaba la atención desde la parte formativa? Porque yo me acuerdo que cuando estaba en el instituto no sabía ni lo que quería hacer, ¿no? Hasta que un poco al final mi padre me encauzó y me dijo, tienes que estudiar, tienes que hacer algo. Y me decanté por las relaciones laborales. Y ahora, bueno, estoy con temas de finanzas y demás que me encantan, pero ¿por qué te llevo a la psicología? Pues es curioso porque nunca he sabido que quería estudiar. Sí que sabía desde bachiller, más o menos, que la psicología tenía algo que me atraía, que me gustaba, pero tardé bastante en estudiar psicología. Yo me hice primero un ciclo superior de educación infantil. Estuve 10 años trabajando en escuelas infantiles y ahí vi que la psicología no era solo la parte, digamos, de diagnosticar, ¿no? Que había una parte también de acompañamiento,
emocional, y recordé mi adolescencia y dije, ¡buah! Quiero eso, quiero estar para esos adolescentes que no tienen con quién hablar, con quién expresarse, con quién sentirse seguros. Y nada, entonces soy estudiante tardía de psicología, pero Bueno, me lo saqué. Y por supuesto acabé especializándome en adolescencia porque es el área que más me llama y en el que me siento súper cómoda y súper a gusto. genial, qué bueno. Traía una pregunta para mí importante preparada y es, ¿qué importancia le das a la psicología a nivel humano, a nivel social? Porque bajo mi punto de vista, y como yo lo he vivido también, hasta que rompí ese gatillo mental, ¿existe tabú en la sociedad respecto a ir al psicólogo? ¿Crees que es algo que aún tenemos que evolucionar como sociedad o como personas? Pues la verdad es que hay como dos extremos ahora mismo, el que sigue teniendo ese miedo a que lo vean entrar a la consulta o a que nos relacionen en la calle. Es más, yo en las sesiones suelo decir, en la primera sesión les suelo explicar que yo cuando los vea por la calle no los voy a saludar y que voy a esperar a que ellos me saluden por si se encuentran en un entorno o en un momento en el que no quieren que nos relacionen, porque sé que existe todavía ese tabú. Y luego está la otra vertiente, que es la de que me van presentando por ahí como, es mi psicóloga, mira, pues es no sé qué. Entonces es como que ahora mismo hay dos extremos muy diferenciados. Qué bueno. Bueno, yo lo que decía, yo he ido al psicólogo, creo que es algo positivo, gente, que tenéis que hacer. Tenéis que elegir, y elegir al psicólogo es positivo para vosotros. Y al principio me pasaba un poco eso, fue un poco como hasta que uno de mis hermanos no me animó. Oye, ves que te puede ayudar, que de verdad vas a notar una mejoría y tal, y lo hice, y desde entonces es como que lo voy predicando, ¿no? O sea, que el psicólogo es bueno, hay que ir, hay que hablar, hay que dais un punto de vista hacia los problemas que tú puedes transmitir, otro enfoque, como digo yo, no os va a resolver el problema, pero os va a dar un enfoque muy bueno para tus reflexiones propias y demás. Bueno, igual estoy yo No, estás explicándolo perfectamente. ¿Lo estoy explicando bien? Sí, Vale, sí, gracias. Y animo a la gente a que lo haga. Y por no enrollarme más en este punto, ¿cómo crees que la gente o cómo podemos ayudar a esa gente a que rompa ese tabú? El decir, oye, tengo que, porque yo lo hice solo, dije, voy a ir, ¿no? Hice el clic. O fue mi hermano el que me impulsó. ¿Cómo crees que se pueden apoyar o en quién se deberían de apoyar para esto? Si es posible, es que no, tampoco sé. Es que depende, porque habrá personas en las que si se lo dice su hermano mayor, confíe en esa persona y diga, bueno, pues voy a intentarlo, y habrán personas que necesitarán que sea alguien externo totalmente a su vida para que no crean que lo que buscan es algún beneficio propio. A veces quizá desde la escuela o desde el lugar de formación también te pueden dar esa opción y entonces decir, pues bueno, voy a intentar. Creo que va más con la persona y el tipo de relaciones que tiene, que realmente que haya una figura que te pueda acompañar. Lo que sí que has dicho que es súper importante es lo de elegir el psicólogo, porque desgraciadamente o afortunadamente no todos los psicólogos valemos para todas las personas. La parte fundamental en un proceso de terapia es que haya una conexión, que haya un vínculo terapéutico. A partir de ahí, todo funciona. Eso, ya que lo has comentado tú, yo sí que noté buen feeling con mi psicólogo desde el principio. ¿Dónde se detecta? ¿En las primeras sesiones? ¿En la primera sesión? ¿O qué consejo darías tú para un paciente, si se puede, Sí, decir? claro. ¿Cómo lo detecta? Porque yo en mi caso sí que noté buen rollo, buen feeling. Simplemente que te sientas a gusto con lo que estás contando y abriéndote. Si hay temas que sientes que te cierras, que no fluye la conversación, que no es tu terapeuta. No es que sea mal terapeuta, es que no es el tuyo. A veces en la primera sesión no tomaría esa decisión tan importante, porque la primera sesión muchas veces vamos con ese miedo, ese nervio de no sé a qué me voy a enfrentar, no sé quién es esta persona, ni qué vamos a hacer, pero quizá en la segunda ya empiezas a detectar que fluye o no. Y si el bloqueo fuera del propio paciente, por lo que has dicho, que no se termina de abrir, ahí entiendo que el psicólogo le tiene que dar alguna herramienta o... Sí, por supuesto, durante las primeras sesiones el terapeuta se basa prácticamente en hacer que la otra persona encuentre que es un espacio seguro, de confianza,
pero hay veces que no funciona, ¿eh? O sea, nosotros lo intentamos de diferentes maneras, ya te digo, nos adaptamos mucho al tipo de persona que se sienta en el sofá. Habrá personas que lo que necesitan es que hagas un chiste y habrá personas que necesitarán que noten que empatizas, que sientes esas emociones que están sintiendo en ese momento. Entonces, una capacidad que desarrollamos y trabajamos mucho los terapeutas es eso, es leer a la otra persona lo que necesita, no de adivinarle el pensamiento sí. ni hacer magia, pero sí de ver qué necesita e ir ofreciéndole para que todo avance. Para que avance. Igual lo traslado yo y es una duda que tiene más gente, o soy yo aquí el que no. ¿Qué diferencia hay entre un psicólogo y un psiquiatra? Porque yo creo que eso también muchas veces a la gente parece que sí no se diferencia bien y como que el tabú aún se multiplica. Vale. La diferencia más significativa es que el psiquiatra es médico, hace recetas, te da medicación. Vale. El psicólogo nunca jamás te va a dar una receta ni te va a decir que te mediques. El psicólogo puede recomendarte que vayas al psiquiatra para que te haga cierta medicación o al médico de cabecera o algún especialista, pero el psicólogo nunca va a... Tenemos el conocimiento, tenemos el conocimiento de farmacología y sabemos más o menos qué medicamentos, qué efectos, porque hay veces que te viene gente medicada y tienes que saber también que no está actuando conforme es, sino conforme esa medicación le está haciendo. Pero la mayor diferencia es esa. O sea, el psiquiatra es médico, hace recetas, medicación. El psicólogo no. El psicólogo trabaja más con lo intangible, con los pensamientos, con las creencias, con el hacerte pensar, reflexionar, como tú bien has dicho antes, y que tú mismo descubras qué conductas estás llevando porque te generan seguridad, pero no te están trayendo los beneficios que realmente esperas porque el contexto ha cambiado, entonces esa conducta ya no te sirve, o qué familiares, qué personas, qué tipos de relaciones has establecido a tu alrededor que te facilitan o te perjudican. Hacemos más, pues eso, una introspección. No vamos tanto al nivel igual fisiológico, ¿no? Biológico, de medicar y modificar internamente hormonas, neurotransmisores, eso ya es psiquiatría. Es otro campo. También me gustaría preguntarte en la consulta, ¿no? ¿Cuál ha sido tu mejor momento y tu momento menos bueno? Por no decir el peor, sino el menos bueno. Porque en este transcurso del emprendimiento habrás tenido, como en todo, ¿no? Alguna subida y algún momento así más delicadillo. Pues coinciden. Porque sí, porque en un proceso tenía muy claro que había algo que yo no podía tratar, que necesitaba un psiquiatra, y entonces se lo comenté a la persona y le dije, mira, pasa esto, tal, no sé qué, yo puedo apoyarte en esta parte de tu problema o de tu situación, pero hay otra parte que necesitamos que interactúe el psiquiatra y que veamos qué medicación te puede funcionar. La persona, claro, le pareció bien, pero dejó de venir, porque claro, entendió que quizás solo con la medicación, no solo con el psiquiatra, le iba a funcionar. El psiquiatra dijo que yo estaba equivocada, empezó a tomar medicación, a hacer ciertas cosas y después de casi un año con el psiquiatra volvió y me dijo que es que el psiquiatra me ha dicho que tenías tu razón, que se ha dado cuenta ahora y que sí que me ha cambiado la medicación para tratar lo que tú sospechabas y me ha recomendado que venga a verte. Ah, mira. Entonces me sentí, pues eso, ha sido el peor y el mejor porque por una parte dije, jolín, yo he intentado hacer lo mejor para esta persona y me he quedado sola, ¿no? He perdido a esta persona con la que me apetecía mucho trabajar porque era una situación que me motivaba mucho. Y luego cuando pasó lo siguiente fue, bueno, pues ha sido algo no muy bueno, pero ha acabado favoreciéndome mucho porque me he sentido, pues eso, valorada. Reforzada, ¿no? Claro, que sí que tengo... Se me fue un poco el síndrome de la impostora, ¿no? Que suele aparecer mucho en esos casos, porque al principio fue, ostras, claro, es que un médico ha dicho que no tengo razón, un psiquiatra, eso duele. Y luego fue decir, pues sí que tenía razón, pues igual no estoy, o sea, igual realmente sí estoy tan formada y preparada para hacer esto, como bueno. en algún momento puedo dudar. Qué bueno, qué bueno. No, y que además eso, que es como de ida y vuelta, ¿no? El boomerang, que vuelva así, ¿no? Dices, qué bueno, que recupera al paciente, me dieron la razón, eso es genial. Bueno, voy a pasar a la parte más social. En la psicología, porque te voy a hacer otra pregunta también sobre formación, pero centrándome en la psicología,
¿Crees que desde la base ya se debería ir trabajando eso en los colegios o institutos de una forma más los chavales, cuando evolucionamos ya en la edad adulta, veamos al psicólogo como un amigo y no como ese tabú que muchas veces podemos tener las personas? Pues es interesante, pero no diría como un amigo. Bueno, perdón. Porque, no, Sí. no por nada, es porque es como si vemos a nuestros padres como amigos. No, o sea, Vale, tienen que ser personas de confianza, con quien nos podamos sentir a gusto, pero no tenemos que tener muy claro que no son amigos. correcto, Porque, vale. claro, entonces confundiríamos, ¿no? Y no, no tendríamos en cuenta quizá las indicaciones o las orientaciones igual que con un profesional o con un profe que te dice que 2 más 2 se suma así y dan 4, ¿vale? Que al final sí que es verdad que hay que generar ese clima cálido bueno, de Cercanía, cercanía, confianza. correcto, pero manteniendo que al final somos profesionales, que no somos colegas. Pero sí, sí que sería muy interesante que desde pequeños, desde la infancia, se viera pues eso, que es uno más, o sea, es igual que el Sí, a eso me dentista. refería. He usado la palabra amigo Correcto, como cercanía, sí, pero claro. perfecto que lo matices para que no haya Sí, pues confusión. eso, como vamos al fisio cuando tienes una contractura o como vas al dentista cuando te notas que hay una muela, una carie, sí, eso sí que sería súper interesante porque cada vez menos, ¿eh? Sí que es verdad y sobre todo en la juventud se nota que hay menos tabú con el psicólogo. Lo que hablábamos antes de la gente que tiene un poco más de rechazo normalmente son personas más adultas, más mayores, de otras generaciones y los jóvenes que vienen lo ven como algo. Pero hay una parte en la infancia en la que sí que pierden mucho la conciencia de que es un psicólogo, ¿no? O no la tienen todavía formada y es, claro, ¿yo por qué vengo aquí? Si a mí no me pasa nada. Y digo, claro, sí, 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 tienes razón, si no te pasa nada, no es simplemente que para que tú estés bien o para que no tengas esa tristeza por las mañanas o para que no te sientas mal cuando le dices que no a tu amigo, pues para eso está la figura del psicólogo, para guiarte un poco. ¿Cómo podríamos hacerlo? Pues quizá haciéndolo presente pues, en atención primaria en salud, en las escuelas, en todos los niveles. Y lo importante del todo, dando ejemplo a los adultos. Muy bien. Me ha gustado una cosa que has dicho porque también lo he vivido de cerca. Llegamos tarde para esas personas que son más mayores, que no han tenido, no sé si la sociedad evolucionará a eso, en etapas más tempranas, que se vaya dando más normalidad a la figura del psicólogo, pero para esas personas mayores que se cierran más en banda, como se suele decir, ¿llegamos tarde? ¿Hay alguna forma de ayudarlos o ya no se puede hacer nada? Si no se pudiera hacer nada, la figura del psicólogo no tendría No sentido. tendría sentido. Así que Muy bien. siempre estamos a tiempo Siempre estamos a tiempo. de modificar, pues eso, los pensamientos que nos llevan a comportarnos de una manera que nos perjudica, eso siempre se puede modificar. Es más, soy consciente al 100% porque he tenido pacientes de 70 largos Ujú, que han modificado ciertos aspectos, claro, está claro que no cambian su vida radicalmente, ujú. pero han cambiado ciertos puntos clave y su vida ha cambiado a mejor, por supuesto, y entonces siempre se está a tiempo. Sí que es verdad que en ese grupo de edad, la manera en la que funciona el deshacerse del tabú es que entre ellos y ellas se lo hablen, porque ven a una mujer o a un hombre de 75 años que de repente sale de su casa todos los días y lo ven cómo levanta los hombros, cómo y dice, ay, ¿qué has hecho, Mari? Que estás tan bien, que no sé qué. Y entonces dicen, es que he ido al psicólogo. Mira qué bien. Y claro, ahí sí funciona de esa manera, sí que funciona Con la con la cercanía. cercanía de que te lo diga un amigo, de que te lo diga la vecina. Ujú. En esas edades sí que funciona, pero siempre se está a tiempo, por supuesto. Pues ya sabéis, más vale tarde que nunca. En etapas más tempranas, como lo de la psicología que hemos comentado, sería bueno que la gente ya tuviera conocimientos o nociones financieras desde la base, que nos preparen para luego un emprendimiento, para nuestra vida en general, aunque trabajemos para otro, pero el hecho de, yo por ejemplo, lo he puesto en algún vídeo, lo he comentado, yo estudié relaciones laborales y si no llego a hacer un curso de nóminas, a mí en la carrera nadie me enseñó lo que era una nómina. Un poquito, o cuando vas a contratar tu primera hipoteca para una vivienda, nadie te ha explicado que necesitas ese 20%. Me refería un poco a eso, ¿no? En esas etapas más tempranas, igual que incluiríamos una parte más de la psicología, ¿cómo ves la parte, o cómo está la sociedad en esa parte educacional, en finanzas, planificación financiera?
Pues ahí el problema viene en que en las primeras etapas de la vida nuestro cerebro no está formado al mismo nivel que cuando llegamos a la adultez y esa previsión de futuro no es imposible, pero es muy complicada de que se establezca. Pero sí sería necesario ir poniendo esa base, ¿no? Esas semillas sobre qué es la economía, qué es la finanza, en cuántas cosas nos pueden afectar el no haber hecho unos cálculos adaptados a nuestra realidad. Porque al final es lo que dices, acaba afectando también a Sí. tu nivel de bienestar psicológico, emocional y todo. Claro, por supuesto que sería interesante, pero adaptando, por supuesto, a el momento evolutivo de la persona. De la persona, perfecto. Y bueno, ya que estamos hablando de tu consulta y del emprendimiento, en este campo de financiero, vamos a decir, o de inversiones o como lo queramos llamar, tú has tenido que buscar, aparte del gestor que has comentado, ¿te has visto un poco superada en algunos momentos o tú ya tenías esa base y lo has sabido llevar más o menos bien? Nada, cero. Yo venía del cero finanzas. Bueno, sí, de administrarme yo misma desde muy jovencita porque empecé pronto a trabajar, pero no tenía ni idea. Es más, suerte que estuve un tiempo trabajando en una empresa que me enseñaron a utilizar Excel y eso me ha salvado la vida dentro del emprendimiento porque, ya te digo, era como decir, madre mía, pero ¿qué está pasando? ¿Cuántas cosas hay que hacer? Claro, además, como vienes con esa nula formación, yo decía, bueno, pues yo le llevo todo al gestor y él se encarga. Y el gestor me dice, no, tú a mí me tienes que pasar las cosas así, 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 así. Y dices, ostras, esto es más faena todavía. Entonces mis días ya no tienen 8 horas para pacientes, ya tengo que recortar 1 hora para contabilidad, hacer Excel, cuentas, facturas. O sea que no, yo no tenía ni idea y he aprendido muchísimo. Y creo que podría aprender muchísimo más, Mucho más. pero hay veces que digo, ya hasta aquí, Hasta aquí hemos llegado, ¿no? no me da para más. Bueno, ahora un tema un poco más ya de actualidad o social o vamos a llevarlo al terreno. Has comentado antes que animarías a la gente a que emprendiera, pero bueno, en la parte de que estamos siempre oyendo, qué difícil es ser autónomo, nos fríen a impuestos, cada día esto está más complicado, de hecho ha habido manifestación hace poco y ahora en mayo se prevé otra. ¿Cómo ves que está el sistema o cómo valoras tú aquí en España el sistema de los autónomos? ¿Es fácil ser autónomo? ¿Nos lo pone muy difícil? Creo que fácil no es, para nada. Es muy enrevesado, además, entender el funcionamiento, ¿no? de todos los impuestos que hay que pagar, de cuándo, de por qué, de las cantidades, de los baremos y las franjas, cómo funciona. O sea, me parece que es todo un mundo complicadísimo. Al final, yo personalmente he decidido hacer lo justo, o sea, no me caliento, me dicen que tengo que pagar, pago, yo hago mis facturas, utilizo el Bizum, las transferencias, o sea, no tengo ningún problema, pero me parece súper complicado y sí que es verdad que igual en sectores como el mío, en el que además no hay un gasto real que me pueda deducir de IVA, porque en consulta no utilizas materiales fungibles, no hay elementos en los que puedas invertir y luego ir jugando, ¿no? Con ese IVA que la Sí, mayoría de empresarios o autónomos pueden hacer. Nosotros aquí estamos, no como mucho el aire acondicionado, ¿no? La luz sí, y poco correcto. más. Sí, sí, sí. Entonces sí que es verdad que creo que no, igual que el tema de lo que cobramos cada uno, porque al final yo al venirme al pueblo, una de mis normas para mí misma era que el precio tenía que ser asequible. O sea, yo no quería tener una consulta de superpsicología como las que hay en una capital, ¿no? O sea, mi idea de venirme al pueblo era para que estuviera cerca del pueblo. Entonces, claro, entre que ajustas precios, que no gastas y no puedes deducirte IVAs, que al final es trabajo para pagar, puedo vivir con lo que trabajo, es verdad, pero miras las cuentas y te da un poco de pena de decir, ostras, todo el esfuerzo y como que no acabas de ver la recompensa, ¿no? O sea, sí, está bien, no me falta, pago, está guay, pero es como que te falta ese puntito de decir, merece la pena económicamente, a todos los otros niveles merece la pena ser autónomo, ¿eh? El organizarte tú, el poder trabajar a tu manera, pero en el punto económico es de, hay meses que sí, meses que no. Vale. Yo creo
Eso está claro, sí, porque además en las otras conversaciones con profesionales hemos coincidido un poco o han coincidido en eso, ¿no? Que está la parte más positiva es yo me organizo como quiero, soy mi propio jefe, nadie me dice cómo hacer las cosas, pero la parte económica, pues obviamente siguen con su actividad porque les sigue siendo rentable, pero que a veces viendo los números, pues parece que hay más obligaciones, ¿no? que beneficios o derechos. Y bueno, para no quitarte mucho más tiempo, la idea ahora, yo siempre lo propongo al final del capítulo, vamos a llamarlo así, es nominar a alguien que tú creas que tiene una historia que contar a nivel profesional como autónomo o empresario o simplemente una historia que contar a nivel laboral, a nivel de superación de vida, de inversiones, ¿por qué no? O incluso alguien que se ha jubilado y dices, pues mira, yo creo que tienes que hablar con esta persona porque tiene una trayectoria súper bonita y súper chula para el canal. Pues nominaría a Esmeralda Aro. Esmeralda Aro. Porque es amiga de toda la vida, lo primero, y además conozco desde los inicios su trayectoria profesional y sé que se lo ha tenido que trabajar mucho y que está llegando muy lejos y muy alto. Entonces, creo que es un proceso, ¿no? Una trayectoria digna de que el mundo la conozca. Entonces, sí que estaría guay. O sea, elegimos a Esmeralda Aro. Muy bien, pues nada, intentaré contactar con ella a ver si me quiere hacer caso, que seguro que si voy de tu parte es que sí. Y oye, pues encantado de tenerla aquí. Muchas gracias por tu tiempo. Y nada, ya sabéis, quien tiene un amigo, quien tiene un psicólogo, tiene un amigo, no, tiene una persona de confianza, ¿no? Vamos a decirlo así. Pues nada, gracias por tu tiempo, Alexia, y ha sido un placer. Igualmente. Bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, chicos y chicas.